Nace un nuevo día, vive la esperanza, quien espera a su Señor. Pasan los inviernos, pasan los veranos, desde el cielo se oye su voz. Un día Jesús me dijo, espera, pronto he de volver. En ti sembré una rosa que al cielo yo he de llevar. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Nace un nuevo día, vive la esperanza, quien espera a su Señor. Hola, muy buenos días a toda la audiencia, a todos los hermanos y hermanas que están escuchando en este día. Buenos días a todos los oyentes. Y pues un día más estamos aquí, gracias a Dios, y podemos leer su palabra y podemos compartirla, podemos sacar preciosas enseñanzas para nuestra vida. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el devocional de los salmos, de lo que estamos haciendo semanas atrás. Y bueno, el salmo que vamos a leer hoy y vamos a escudriñar así por encima es el salmo número 4. Y pues antes de comenzar, como siempre, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios ayuda, dirección, que Él nos guíe, que Él nos ayude a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Señor, gracias por este día, por cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando, que estamos leyendo tu palabra, Señor. Gracias por este día, porque tu misericordia está sobre nuestra vida, Jesús. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por tu gracia, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas para seguir adelante, Señor. Queremos estar en ti, queremos llevar una vida que te agrade a ti, Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, pues vamos a leer el Salmo número 4 y también poder compartir sobre él. Y bueno, pues el Salmo número 4 es un salmo de David, como dice aquí en el principio, para el director del coro, para instrumentos de cuerdas, salmo de David. Y este texto, mini texto que aparece antes del salmo, debemos de saber que esto no es algo que ha sido añadido por los hombres o ha sido dividido por los hombres como los capítulos, los versículos en la Biblia, que para nuestro día a día es para gran provecho porque podemos encontrar más fácil las citas bíblicas, pero realmente los capítulos y los versículos han sido divididos por los hombres de diferentes maneras a través de los siglos, pero la palabra de Dios nunca fue escrita de esta manera, en capítulos y versículos. Pero hasta el día de hoy, pues nosotros de una manera más fácil podemos encontrar ciertas citas, lo que queremos compartir o queremos ir a un determinado versículo, texto, historia, y para nosotros es de una gran utilidad. Y aquí este mini texto o este subtítulo que está antes de empezar el Salmo, debemos de entender que no ha sido algo que ha sido añadido pues por los hombres, sino que ya viene dentro de las Sagradas Escrituras. Y aquí dice que para el director del coro, para instrumentos de cuerda. Y bueno, antes de empezar, pues en el día de hoy he elegido para este salmo de poder leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, porque de alguna manera, pues leyéndolo, puedo entenderlo, yo personalmente puedo entenderlo un poquito mejor que como viene pues en la Reina Valera de 60, que normalmente pues estamos leyendo. Y es importante también, pues hay varias versiones que son muy fieles al texto original, que se acercan bastante, porque traducir la Biblia desde los textos antiguos, desde los textos originales, es una tarea muy complicada, muy difícil.
Pero bueno, tenemos varias versiones, entre ellas es la Biblia de las Américas. Esta versión pues ha sido escrita o traducida, mejor dicho, traducida de una manera muy fiel, y personalmente, sobre todo el Nuevo Testamento, a mí personalmente creo que es la que más se acerca al texto griego, al texto original, al koiné, donde como ha sido escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y también en el Antiguo Testamento es de una manera más clara. Ciertos versículos que no puedo entender en la Valera, pues para mí me es de gran ayuda. Debemos de entender que pues en la antigüedad, cuando se tradujo al castellano la Biblia del Oso, como muchos sabemos, en los tiempos de la Reforma, estaba Cipriano Valera y Casiodoro Reina. De ahí viene Reina Valera por los apellidos de estos hombres de Dios, y sabemos que en aquel entonces era muy complicado de traducir la Biblia, porque había muchísima persecución por la Iglesia Católica. Pues muchas personas fueron perseguidas, asesinadas, así literalmente. Estaba en aquel tiempo también la Inquisición, que no permitía que ninguna religión, solamente la que ellos establecían, ¿verdad? Y entonces era muy complicado. Y estos hombres de Dios, pues de alguna manera, sobre todo Casiodoro Reina, con unos pocos manuscritos, pudo traducir la Biblia al castellano, a la lengua castellana, al español. Y fue una tarea, como digo, con unos pocos manuscritos, él pudo traducirla, ¿verdad? Porque muchos de los manuscritos que han sido posteriormente encontrados han sido encontrados en los monasterios, escondidos. Muchas veces pues estaban la Biblia, como muchos de nosotros sabemos, la Biblia no estaba permitida al pueblo común, solamente los cleros, los sacerdotes, y muchos de ellos ni siquiera la leían. Tenían la oportunidad de leerla, la tenían en las manos en latín, pero que no la leían, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, lo que quiero decir, que con tan pocos manuscritos que tenía él en sus manos, pudo traducir la Biblia. Pero hoy en día, gracias a Dios, pues han sido encontrados muchísimos manuscritos verdaderos, con mucha antigüedad, con mucha veracidad, y de esta manera, pues la palabra de Dios en versiones recientes, pues ha sido traducido de una manera más clara, más directa, más que la podemos entender nosotros. Y como digo, pues el salmo que vamos a leer hoy, el salmo número 4, vamos a leerlo pues en la versión de la Biblia de las Américas, y dice así: Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Y aquí podemos ver pues el rey David, un hombre guerrero, un hombre de guerra, fuerte. Sabemos que él, antes de ser rey, cuando estaba ahí todavía con las ovejas de su padre, cómo se enfrentaba pues al oso, al león, para defender a las ovejas, y era un hombre valiente. Es decir, tenía una apariencia física, tenía unas características físicas importantes, fuertes. Y este hombre, a pesar, lo que me llamaba la atención aquí en el principio, a pesar de ser tan fuerte físicamente, porque lo era fuerte, era un guerrero, era un valiente. A pesar de que fuera así, por dentro, en su corazón, en su interior, tenía temores, tenía angustias. Y eso es algo totalmente normal en el ser humano. Hay a veces canciones por ahí y hay cosas que se cantan, ¿verdad? Como espíritu de temor fuera o espíritu de angustia fuera y cosas de estas. Pero esto no es así. Eso no es que sean malos espíritus que nos han poseído. No, que va. Esto no es así. Esto es algo que forma parte del ser humano. La angustia, el temor, el miedo a veces. Y aquí el rey David, conocemos muy bien su vida. Para los que no la conocen, pues bueno, pueden leer los libros de Samuel
y también los salmos, donde él expresa tanto sus triunfos en Dios, su confianza en Dios, su victoria en Dios, pero también expresa las angustias, el temor, el miedo, todo lo que él vivía. Y no eran pocas, ¿verdad? Porque muchas veces en su vida ha sido pues perseguido por sus enemigos, por el propio rey Saúl, por sus hijos después y bueno, por los filisteos. Y él tuvo muchas veces muchas huidas por los montes, por los bosques, por las cuevas. Y él había pues pasado muchas angustias, ¿verdad? Y aquí estaba pidiendo a Dios que cuando él clamara a Dios, por favor, Señor, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia, dice, me has aliviado. Y es así, ¿verdad? En la angustia, en el miedo, en el temor, en lo que podamos vivir nosotros también hoy un día, podemos ver este salmo y animarnos a decir, Señor, en la angustia me has aliviado. Cuando estamos en esta situación, clamar a Dios. Muchas veces los cristianos vivimos también tiempos difíciles y a veces llegamos a puntos que no sabemos qué hacer, pero qué bien que tenemos a nuestro Dios y podemos clamar a Él y Él alivia. Él nos alivia, ¿verdad? De la angustia, a veces de cuando no sabemos qué hacer, cuando no vemos salida a ciertas cosas, problemas. Él nos alivia, Él nos da la salida, Él nos ayuda. Y qué bien que podemos clamar a Él, que Él está ahí y Él nos responde. Y dice, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y como decía pues el rey David, y me llamaba mucho la atención de que él era pues un hombre con características fuertes, ¿verdad? Físicamente, era un guerrero, era un hombre de batalla, de estar en las guerras, en el campo de batalla. Pero sin embargo, vemos cómo él se humilló delante de Dios, cómo él se humilla en muchísimas ocasiones en los salmos, en donde se nos narra la historia de él se humilla muchas veces delante de Dios. Y esa es una enseñanza también importante para nosotros, que debemos de humillarnos delante de Dios. No, a pesar de que seamos o como seamos, o la importancia que podemos tener en la sociedad, o que seamos, debemos de humillarnos, ¿verdad? Hay un rey, que era el rey Nabucodonosor, que viene pues en el libro de Daniel, lo podemos leer, de que él tuvo que ser tratado por Dios, que él en un principio pues él no reconocía que Dios le había puesto donde estaba puesto, ¿verdad? El imperio babilonio, los babilónicos, Babilonia, pues todo esto estaba previsto por Dios, estaba profetizado por Dios, Dios había puesto este rey para que gobernase en este tiempo sobre todas las naciones. No es que él, por su fuerza, por su poder, había estado ahí y había llegado hasta ahí, sino porque Dios lo había permitido. Y vemos este hombre como se enalteció, como dijo de que todo esto lo había hecho él por su gloria, por su majestad. Ahí lo podemos ver en el libro de Daniel, todo esto, y cómo tuvo que ser humillado por Dios. Y a lo que voy, ¿verdad? Qué diferencia entre el rey David y el rey Nabucodonosor. El corazón que tenía, ¿verdad? Uno totalmente enaltecido y que tuvo que ser humillado, tratado por Dios, hasta que reconoció que el Altísimo es el que reina, el que gobierna en los asuntos de los hombres. Y vemos al rey David también, un hombre importante, que estaba reinando pues en Israel. Israel en aquel entonces pues era una nación muy importante, alrededor, un reino que estaba que había ganado muchas batallas y estaba sobre todos los demás pueblos, ¿verdad? En el tiempo de Salomón también todos temían al pueblo de Israel, en los tiempos de David, pero sin embargo, a pesar de esta grandeza que tenía David, él reconocía delante de Dios que él no lo había conseguido por su fuerza, sino porque Dios le había dado todo esto, y su corazón estuvo en todo momento humillado delante de Dios. Y para seguir dice, Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo
¿Hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Y bueno, aquí para decir una cosa más que se me olvidaba, oh Dios de mi justicia, cuando decía el rey David, él sabía que la justicia estaba en Dios, que no estaba en los hombres, es decir, Dios iba a juzgar su vida. Dios iba a juzgar su vida e iba a ponerle donde Dios le iba a poner. Y es importante eso, ¿verdad? Dios es nuestra justicia. Hay una parte también, pues, después podemos ver en el Nuevo Testamento también, de que Cristo ha sido hecho nuestra justicia. Él nos ha justificado. En Él, en la persona de Cristo, hemos sido justificados. Y en Romanos dice, pues, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién podrá acusarles? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque Dios, que es el juez supremo, nos ha absuelto en la persona de Cristo. Nos ha declarado justos, inocentes y somos justificados en Él. Es algo muy importante, ¿verdad? Y dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y me gustaría pues leer unos versículos en Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, porque dice así, capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y bueno, en estos versículos podemos ver pues lo que estaba diciendo aquí, ¿verdad? El rey David, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? Es lo que el ser humano pues ha hecho, ¿verdad? Apartándose de Dios, cambiando la gloria de Dios por la gloria de imágenes, de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, de algo que es vano totalmente, ¿verdad? ¿Hasta cuándo dice amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamo. Y pues eso, ¿verdad? Que Dios dice que Jehová o el Señor ha apartado al piadoso. Al piadoso ha apartado para sí, para su servicio, para sus propósitos, Dios puede usar a quien sea, ¿verdad? En cierta manera podemos ver, y aunque parezca locura, ¿verdad? Pero el mismo Satanás, el mismo diablo, es un siervo de Dios, involuntario, aunque él no quiera, él está sujeto a los planes de Dios. No es que él hiciera lo que hiciera, él está haciendo lo que hace con el permiso de Dios y sirviendo a los propósitos de Dios. Es lo que podemos deducir y podemos ver en la palabra de Dios. Y Dios ha escogido al piadoso para sí, ¿verdad? El rey David, vemos el corazón que tenía, que él se humillaba delante de Dios, que, bueno, él había cometido también pecados, había cometido crímenes, pero que su corazón se arrepentía delante de Dios. Y Dios la había escogido para sí. Él era la lámpara de Israel, que estaba encendida, ¿verdad? Era la lámpara de Israel. Y dice, el Señor oye cuando a Él clamo. Y así es, ¿verdad? Podemos nosotros también vivir en esta confianza que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos oye. Él nos está oyendo. Y esta parte de que Él nos oye no quiere decir que Él escucha todas las oraciones, pero hay algunas que hay algunas oraciones cuando hay un corazón contrito, humillado, cuando dice que el Señor oye, es que el Señor actúa, ¿verdad? Él se acerca, Él hace caso a esta oración, porque Él oye todo, Él oye todas las oraciones, pero hay algunas que cuando están hechas por hacer o cuando no son de corazón o cuando solamente son por
por hacer, pues, o cuando no estamos como deberíamos de estar, pues hay algunas que Él no oye, en sentido de que no actúa, pero hay otras, cuando nuestro corazón está contrito y humillado delante de Él, Él sí oye, Él sí actúa a nuestro favor. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho, y dice, callad. Temblad y no pequéis, apartaos del pecado. Esa es una de las características de un cristiano, de que se aparta. No quiere decir nosotros que somos mejores que nadie, no quiere decir que no pecamos, pues sí pecamos. A veces queremos disfrazar el pecado como fallos, lo decimos de una manera más suave, con fallos o errores, pero realmente son pecados que muchas veces cometemos y vivimos, a veces no solo con acciones, con nuestros pensamientos, y es así, ¿verdad? Por eso necesitamos cada día pues acercarnos a Dios y apartarnos del pecado. Esa es una de las características de un verdadero cristiano, que se aparta del pecado, que huye del pecado. Meditad en vuestro corazón, dice, sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Y aquí le estaba diciendo, pues eso, ¿verdad? En aquel entonces estaba muy conocido. Para nosotros es algo más desconocido en nuestros días, pero en aquel tiempo existía el templo, estaba el templo, continuamente se estaban ofreciendo sacrificios diariamente. Había ciertas fiestas judías que eran muy importantes. En ciertas fiestas, en 3 de ellas, todos los judíos que estaban dispersos por otras naciones tenían que volver a Jerusalén para celebrarlas. Y bueno, todo esto de los sacrificios era algo muy conocido por todo el mundo en aquel entonces. Pero que realmente aquí lo que le estaba diciendo David, ofreced sacrificios de justicia, es decir, de arrepentimiento, de que os habéis vuelto a Dios. No solamente porque los sacrificios en sí no eran malos, eran algo que estaba determinado por Dios, pero cuando se hacían por hacer y después las personas seguían viviendo en sus delitos y en sus pecados, pues de nada servían, ¿verdad? No porque los sacrificios no sirven, no porque los sacrificios fueran malos, ¿verdad? Sino porque el corazón del hombre seguía de la misma manera sin arrepentirse. Y aquí, como dice, eso, ofreced sacrificios de justicia. Esos son los sacrificios importantes para Dios. Y confiad, dice en el Señor, confiad en Él. Es de lo que trata todo el Salmo, de la confianza absoluta en nuestro Dios, de que confiemos en Él. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y aquí dice, pues, ¿verdad? ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro, la luz de Dios. Que Dios alce su luz, la luz de su rostro sobre nosotros. Y alegría, dice, pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. Y vemos que, bueno, el grano y el mosto pues era algo muy importante, era el sustento de las personas. Y cuando hay escasez, pues mal asunto, porque vienen hambrunas, vienen cosas terribles. Y cuando abunda, pues hay alegría, ¿verdad? En las personas, cuando abunda pues lo que es el sustento diario, pues hay alegría. Y el rey David decía, alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos. Es decir, la alegría, el gozo que Dios pone en el corazón, pues es muchísimo mejor o muchísimo mayor que lo que es la abundancia de grano y de mosto. Es muchísimo mejor la alegría que Dios pone en el corazón. La alegría, la seguridad, la confianza, porque luego dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y si nos metemos un poco en el contexto de aquel entonces, cuando había tantas guerras, había tantas batallas se libraban, dormir en paz no era algo fácil,
porque continuamente había amenazas, había conspiraciones, había cosas, y no era tan fácil acostarse en paz y dormir tranquilo. Pero una persona que está en Dios, que está en Cristo, que está su corazón confiado en Él, puede descansar de esta manera, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Es decir, esta paz y esta seguridad a la hora de dormir, de descansar, de estar seguro, de estar confiado, viene solamente de parte de Dios. No venía de parte de David, no venía porque él tuviera muchos guardaespaldas en la tienda o en el palacio donde estaba, o porque tuviera muchos pues guerreros al lado de él, ¿verdad? O ejércitos, sino que la paz que él tenía venía de Dios, porque solamente Dios le hacía pues habitar, estar seguro. Y de la misma manera también nosotros podemos estar en Cristo y de esta manera también pues estar con esta seguridad y con esta confianza en Él. Y bueno, para terminar, me gustaría leer unos versículos que vienen en el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 15. Y dice así: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en un campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y en estos versículos pues nos habla de esto, ¿verdad? De esta futura promesa, esperanza que Dios ha preparado para su pueblo. Aquí refiriéndose en un primer lugar pues en el pueblo de Israel, pero también podemos aplicarlo a nosotros como iglesia, de que Él nos está preparando un lugar, ¿verdad? Dice: habitará el juicio en el desierto, en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Qué palabras, ¿verdad? Reposo y seguridad para siempre. Esto solamente puede traerlo Dios a nuestra vida y nadie más. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreo de reposo. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene solamente de parte de Dios, de nadie más. Esos versículos también pues tienen que ver con este reino milenial futuro que Dios ha prometido en su palabra, cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, venga a gobernar sobre toda la faz de la tierra, sobre todas las naciones. Entonces sí que va a haber una verdadera paz y seguridad para todo creyente, para toda persona que esté en Él. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, por estar en este día, por estar aquí pues escuchando estos devocionales de los Salmos. Y bueno, pues vamos a terminar orando y despidiéndonos y terminando ya este día. Pues Señor, gracias por tu palabra. Queremos estar confiados cada día en ti, Señor, porque la seguridad viene solamente de parte de ti, el reposo, todo lo que necesitamos viene de ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, Señor. Queremos tener el corazón de David, de humillarnos delante de ti, nunca creernos nada por nosotros mismos que somos capaces sino que todo lo que somos capaces es gracias a ti. Tú nos has hecho servirte bajo un nuevo pacto y podemos estar en ti, Señor. Gracias, Jesús, por tu vida, por dar tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Por la cruz del Calvario, por tu muerte en la cruz, por tu resurrección, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque gracias a ti tenemos vida nueva en ti, Señor. Tenemos esperanza y podemos decir como el rey David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiados. Gracias y amén. Pues queridos hermanos, gracias por acompañarme en este día y bueno, que tengáis una buena semana, que Dios nos bendiga mucho
y pues hasta la próxima. Se oye su voz. Un día Jesús me dijo: espera, pronto he de volver. En ti sembré una rosa que al cielo yo he de llevar. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Es la historia de mi vida como una sincera y sufrida canción. En las noches frías oigo tus palabras que me dicen: por ti yo volveré. Volverá, volverá, el Señor por mi vida vendrá. Volverá,